Queridos, esta noche quisiera comenzar leyendo de la Escritura un pasaje que nos va a dar pie a la conversación que vamos a tener. Se encuentra en Lucas capítulo 23, los versículos 33 al 38, y dice así. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Nosotros no hemos anunciado, pero quiero pedirle a todos los niños que vamos a tener reuniones especiales para ellos en el Salón Romero atrás, así que los padres pueden dejar ir a los niños, van a estar muy bien cuidados, se les va a mostrar películas y se les va a hablar de cosas muy lindas, de manera tal que ellos van a gozar. Pueden pasar ahora para el Salón Romero que está en la parte posterior de este templo. ¿Perdón? Las edades podrían ser desde los 6 años para arriba, ¿sí? O para abajo. Yo diría los 7 años para abajo. Sí, 7 para abajo. Si hubiera algún niño que todavía no salió, porque salieron varios ya, puede hacerlo ahora. Mis queridos, el día en que Karl Marx murió fue un 14 de marzo de 1883. Karl Marx fue uno de los grandes líderes comunistas que alguna vez existió. Cuando él moría, su ama de llaves vino junto a su cama y le dijo lo siguiente, señor Marx, dígame sus últimas palabras, así las escribo. Y Marx le contestó, vete de acá. Las últimas palabras son para los necios que no han dicho suficiente. Por supuesto, yo no creo, y no estoy de acuerdo, creo que muchas veces las últimas palabras antes de la muerte pueden ser realmente muy reveladoras. Por ejemplo, la próxima vez que vaya a un circo, recuérdense de este nombre, que fue el fundador del primer circo, el famoso circo que es muy conocido, los Ringling Brothers. Este individuo lleno de dinero, cuando moría, sus últimas palabras fueron, ¿cuáles fueron las ganancias de hoy? Saben, mis amados, como los rayos X nos muestran a nosotros lo que hay adentro de nuestro cuerpo. De igual manera, las últimas palabras que nosotros decimos generalmente exponen, por así decir, el corazón y la mente de una persona. Por ejemplo, no nos sorprende que Napoleón Bonaparte dijera antes de morir, comandante, jefe del ejército, porque eso era su pasión. ¿Qué diferencia con las últimas palabras del predicador Juan Calvino, quien antes de morir pronunció las palabras, Jesús murió por mí? O por ejemplo del famoso fundador del metodismo, Juan Wesley, que antes de morir dijo, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Mis amados, cuando Jesús moría, convirtió a esa cruz en un púlpito, convirtió esa cruz en un trono.
Y desde esa cruz Él habló palabras de verdad espiritual. Y ojalá que nosotros hoy entendamos ese contexto espiritual de las palabras de Jesús. Cada noche vamos a estar viendo una frase que Jesús dijo desde la cruz a los que estaban allí y que quedaron registradas para nuestra bendición. Palabras que apreciamos y de las cuales podemos seguir aprendiendo constantemente. Él es la verdad, Jesucristo es la verdad y Él enseñó la verdad. Por eso lo que Jesús dijo es digno de las cuales nosotros podamos considerar y meditar, porque son palabras de sabiduría. Las últimas palabras de nuestro Señor desde la cruz son muy importantes, muy, muy importantes. No solo por quien las dijo, sino también por el lugar desde donde fueron pronunciadas. Mientras nuestro Señor Jesús cumplía la tarea más grande, la misión más grande que Él tenía que cumplir en esta tierra, para lo cual había venido, que era morir por los pecados del mundo. Sus últimas palabras desde la cruz son como ventanas, ventanas que nos permiten ver de alguna manera la eternidad, ventanas que nos permiten ver el mismo corazón del Señor Jesús y la esencia misma del Evangelio. La primera de esas declaraciones es justamente la que nosotros hemos titulado el tema de hoy: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la noche del 14 de noviembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes recuerdan cómo los alemanes bombardeaban Inglaterra. Y allí había una catedral muy famosa, la catedral de Coventry, que todavía existe, porque con las bombas cayó el techo, pero quedó como un monumento que los ingleses nunca destruyeron. Y al lado construyeron un templo nuevo que consagraron en 1962. Cuando usted va allí, como esos turistas que puede ver en la lámina, es algo conmovedor, porque fueron bombardeados y las ruinas permanecen todavía hoy. Para mí lo más interesante acerca de esas ruinas es la inscripción que quedó grabada detrás de una cruz carbonizada. Y las palabras simplemente dicen así: Padre, perdón. Y saben, son muy significativas esas palabras, porque esa fue la oración de un pueblo entero, un pueblo angustiado que observaba cómo sus casas caían, sus edificios se derrumbaban, cómo sus parientes y amigos eran destruidos, eran aniquilados, eran asesinados. Fue algo espantoso. Y ahí encontramos las palabras Padre, perdón, que en cierta medida nos dicen mucho a nosotros, porque si nosotros miramos las ruinas de la vieja catedral, nosotros podemos ver en ella todo un monumento al egoísmo. Podemos ver en ella el pecado del ser humano. Podemos ver en ella también la maravillosa gracia de Dios que nos permite a los cristianos orar por nuestros enemigos. Padre, perdón. A veces se nos hace muy difícil perdonar a la gente. Pareciera como que es más fácil abrigar un espíritu rencoroso dentro de nosotros, totalmente contrario a lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Alguien nos hiere y en nuestro corazón no podemos perdonar u olvidar. Por supuesto, eso no solo nos hiere a nosotros, sino que mantiene esa herida abierta y nos va causando no solamente un dolor emocional, sino también físico. Esta noche yo no puedo hablar de eso, pero las historias son múltiples de personas que han guardado el rencor dentro de ellas y finalmente han terminado destruyendo sus propios cuerpos, no solamente sus propias mentes. Pareciera que hay algo en la naturaleza humana
que le encanta alimentar el rencor. Y esa es la razón por la que necesitamos nosotros escuchar al Señor Jesús orar como Él oró. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si nosotros captamos la grandeza de esa primera declaración de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, seremos capaces de perdonar a otros y experimentar el gozo interior que nos regala el verdadero perdón. Yo quisiera en esta noche tomar esa frase de Jesús y desarmarla, por así decir, porque la podría poner en tres párrafos, digamos, en tres frases. En primer lugar, consideremos por un instante lo sorprendente de la persona a quien Él dirigió esas palabras. Padre, Padre. Mientras estaba allí en la cruz, nuestro Señor se dirigió a Dios 3 veces, en 3 oportunidades. Y su primera declaración fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Saben, en mi ministerio de 40 años, ministerio pastoral, ¿cuántas veces he oído a la gente decir: no puedo hablarle a Dios, es como, no puedo orar, mire cómo me han tratado, me resulta muy difícil perdonar, yo no creo que Dios esté conmigo, me siento abandonado, me siento solo? Y yo generalmente respondo: pero mire también usted al Señor Jesucristo, mire cómo la gente lo trató a Él. Los líderes religiosos de su nación fueron los que lo rechazaron y finalmente lo llevaron a la cruz. Los líderes religiosos exigieron que fuera crucificado. Sus propios discípulos lo abandonaron al Señor Jesús. Los soldados lo trataron brutalmente. Pilato primero lo declaró inocente porque no encontraba nada en él y finalmente lo envió a la cruz. En un momento dado, incluso Dios, Padre, abandonó al Señor Jesucristo. Con todo, Jesús fue capaz de levantar sus ojos y decir: Padre, Padre. Saben, Jesús vivió en perfecta comunión con su Padre. Nada, absolutamente ningún sufrimiento pudo romper su relación con su Padre. En medio de su terrible sufrimiento, Jesús no discutió la voluntad de Dios. Cuando Él oró allí, le dijo: Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. El Padre le permitió no pasar esa copa. Y Él no discutió, aceptó la voluntad del Padre, no cuestionó su amor, que es lo que nosotros como humanos tantas veces hacemos. Si nosotros fuéramos privados de todos nuestros derechos, si fuéramos arrestados ilegalmente como fue Jesús, si fuéramos condenados ilegalmente, si nos quitaran no solo nuestros derechos legales, sino que nos quitaran nuestros derechos humanos, como se lo quitaron al Señor Jesucristo, si nos escupieran la cara, nos maltrataran injustamente, ¿podríamos nosotros mirar hacia el cielo y decir: Padre? Yo he visitado personas en los hospitales a lo largo de estos años, personas que posiblemente algunas de ellas estaban moribundas o muy enfermas, y he escuchado muchas veces decir: me pregunto si Dios realmente me ama, me pregunto si Dios realmente toma cuidado de mí. Si Dios es mi Padre, ¿por qué razón sucede todo esto? ¿Por qué razón no cuida de mí? ¿Cómo me permitió pasar por esta situación? Pero el Señor Jesús no habló así. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en esas 6 últimas horas de extenuante dolor, agonía, sus primeras palabras fueron: Padre, Padre. ¿Cómo fue que Jesús transformó la prueba en triunfo? Esa es una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Saben cómo? Él oró y dijo: Padre. Cuando nosotros podamos orar así,
Padre, entonces las puertas se abren para recibir de nuestro Padre